vamos a empezar a dar o a conocer un poco más de alajá, ley específicamente, leyes, para empezar a acrecentar un poco más en el curso de Torah Mitzvah. Baruch Hashem. Entonces, obviamente que dentro de la estructura de estudio que nosotros tenemos en el judaísmo, en la vida judía, tenemos diferentes temas, así como también hay estudio específicamente de la Torá, del Tanaj, de lo que se conoce como los libros de Moisés o la Biblia. También tenemos estudio de la Torá oral, que es lo que se conoce como el Talmud, la Gemara. Obviamente que la halajá también hace parte de uno de los temas, de uno de los temas específicos que se estudian dentro de todo el compendio de sabiduría que nosotros tenemos en el judaísmo y con el cual nosotros podemos saber y podemos entender también cómo seguir acrecentando nuestro apego a Dios, de cómo nosotros nos conducimos en este mundo. Así que halajá es un tema importante, fundamental, que no podemos dejar de lado, sino que constantemente tenemos que retroalimentar conjuntamente con el resto de estudios que realicemos a diario. Baruch Hashem. Entonces, es uno de los objetivos, que empecemos a presentar también otro tipo de temas, empezar a entrar con profundidad en otro tipo de temas que también son de suma importancia, aparte de, ya como estamos haciendo, estudiar ética con el programa que llevamos estudiando del libro de Rambam, de los 13 principios de Emuná, con el Agdama al Perek Helek, como se llama, o sea, la introducción al capítulo de quienes tienen parte en el mundo venidero. Pero aquí vamos a empezar. Tenemos el objetivo de Bezrat Hashem de que comencemos a estudiar halajá, para que podamos entender qué es. Ese es el objetivo de este video, de esta clase. Nosotros podemos saber qué es esto de halajá, qué es esto de ley, de dónde sale, qué tenemos nosotros que ver con la ley. ¿Cuál ley? ¿Ley de qué? Tenemos que entender que este mundo, todo lo que nosotros conocemos, esta realidad, esta creación, está hecho con leyes. Si son leyes físicas, leyes químicas, todo tipo de leyes, Dios constituyó el universo entero. Nosotros también como seres humanos estamos constituidos de partes, por decirlo así, una parte de nuestra alma, otra parte de nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestros sentimientos. Entonces todas estas cosas tienen leyes. Nuestro comportamiento, todas esas cosas están regidas por leyes. Dios dictaminó y dispuso que este mundo no sea un mundo de anarquía, esta realidad, este universo no sea un mundo de anarquía, y por ende nos estableció una serie de normativas, una legislación específica. Para los judíos una legislación, y para los no judíos o el resto de las naciones otra legislación. Baruch Hashem. Entonces básicamente esto es lo que se denomina halajá. Halajá está traducido como, literalmente, no es exactamente bidiuk, exacto lo que significa halajá, pero es traducido como ley. ¿Ley de cuál? De todos los temas. Para nosotros, los Yehudim, la ley en la Torá, en la Biblia, rige todos los temas absolutamente sobre los que nosotros tenemos que ver en este mundo, en esta vida. Así que halajá es ley. Halajá también viene de la palabra alijá, o viene del verbo lalejet. Lalejet significa ir, encaminarse. La halajá, simplemente la palabra, misma la raíz de la palabra significa encaminarse, ir por un sendero, ya saber por dónde caminar. Es básicamente lo que encierra la palabra halajá, saber por dónde conducirse. Ese es lo más importante también de lo que significa la halajá. En el momento en que nosotros entendemos con nuestra razón, con nuestra lógica, que en este mundo se anda a ciegas, a veces no sabemos cómo proceder, no sabemos qué es lo correcto. En este mundo donde todo hoy en día está mezclado, el bien y el mal, lo que es correcto y lo que es correcto, que fue el problema que sucedió con Adán y Java en el jardín del Edén, donde hubo una mezcla de conceptos, una mezcla de ideas, una mezcla. Ahorita todo en este mundo está mezclado, bien y mal. No se sabe qué es lo bueno, qué es lo malo. Una cosa que en determinado lugar se ve como bien, en otro es totalmente desastroso. Y cosas que inclusive una persona puede tomar como natural, como obvias o como normales, en otro lugar, o tal vez a través de los ojos de Dios no es normal o no es aprobado. Entonces, para eso viene la ley, para darnos
específicamente claridad y luz en el sendero de la vida. Cuando nosotros entendemos que nosotros necesitamos una luz, un faro, una guía de cómo conducir nuestros aspectos, nuestro comportamiento, nuestras reacciones, cómo tenemos que hacer y manejar todas las actividades en las que estamos imbuidos en este mundo, entonces simplemente ya tenemos un concepto más profundo y tenemos ahora está la inteligencia activada. Mientras que no, mientras que el hombre piense que en este mundo puede andar libremente haciendo todo lo que le venga en gana, lo que primero le venga a la mente, lo que él a su libre pensamiento o sentimiento o deseo puede hacer, simplemente este hombre va a andar en un campo minado, sin un mapa, sin saber que cada paso que dé tal vez va a explotar una mina. Y él junto con la mina, obviamente. Así que Haz Shalom, Dios no lo permita. Precisamos de un mapa que ilumine nuestro camino, tal cual como una instrucción, tal cual como un aparato electrónico, mecánico, que recién compramos y necesitamos usar, que viene con una instrucción y que es debido para nosotros y obligatorio para nosotros leerlos antes de empezar a usarlo para saber qué botones oprimir, qué no usar, qué usar, en qué momento y cuándo. Entonces, así mismo también Dios quiso que nosotros tuviéramos un compendio de ley, de normatividad para saber cómo conducirnos en este mundo. ¿Cuál es ese manual? Ese manual es la Torah. Ese manual y esa Torah está constituida con muchas cosas muy profundas también, pero también por leyes claras, concisas. Esto haces, esto no haces. Y si haces, te va a ir bien, y si no haces, te va a ir así. Si haces, te va a ir así. Y todo tiene una consecuencia y todo tiene una razón de ser. Así que para esto es este programa, para que nosotros podamos entender mejor cómo van a ser estas leyes que nosotros tenemos que hacer, cómo está constituido ese organismo jurisprudencial que nosotros tenemos que seguir para andar también o andar en la voluntad de Dios y para que nosotros también específicamente y más puntualmente nosotros nos beneficiemos. Todas estas cosas no son sino para nuestro beneficio. No son ni para que nosotros suframos, ni para que nosotros tengamos una vida llena de prohibiciones, de cosas que la gente piensa que ahorita que se abstiene. Todas son para bien. Está escrito en la Torah que todos los caminos de Torah son de agradabilidad y de paz. Son para vivir, para que nosotros vivamos. Todo aquel que quita estas leyes, simplemente la mina explota. Se quedó sin el mapa y no hay vida. Esto también tiene que ser, algún día lo vamos a estudiar en los 13 principios de Muná. La Torah es eterna, la Torah es dada por Dios y la Torah es vida. Cuando nosotros tenemos la instrucción, sencillamente utilizamos la máquina mal y aquel que tiene una máquina y no la usa correctamente, su máquina se daña, se destruye. Entonces, eso mismo también es lo que venimos a aclarar. ¿De dónde sale la ley? ¿Cuál es el objetivo de la ley también? ¿Cómo surgió? Todas las leyes que nosotros tenemos, ¿no? Que tienes que comer de esta manera, con esta dieta, estos puedes comer, estos no puedes comer, con tu esposa puedes estar unos días, estos días no puedes estar, cómo tienes que comportarte en los negocios, cómo tienes que estudiar, cómo tienes que, toda una serie de cosas, solamente dadas por la bondad de Dios bendito, Kadosh Baruj Hu, para que nosotros recibamos el máximo bien. Ya, esto es la Torah. La Torah, lo que comúnmente se conoce como los libros de Moisés, el Pentateuco, y ahí es donde nosotros vamos a empezar a entender de dónde salió esto de la halajá, esto de la ley. Para entender eso, obviamente que tenemos que ir un poco a la historia. Bueno, ya hablamos un poco de Adán y Java, de lo que pasó allí, de la confusión que de los conceptos, y al final vamos a ver cómo se vincula esto con el origen de la halajá. Vemos entonces que históricamente, si vamos un poco, estudiamos un poco más acerca de cómo se desarrolló todo esto y por qué tenemos este resultado hoy en día, gracias a Dios, se da cuando, inclusive nosotros vemos en el libro de Génesis, el libro de Bereshit, que ya Abraham vino hacía, cumplía cierta normatividad. Dios le dijo, tienes que circuncidarte, tienes que reproducirte, tienes que traer más almas al mundo, urubú, ¿sí? Entonces hay leyes que ya se dieron, que estaban dadas y que había que cumplirlas.
Luego viene, después de eso, después de que Abraham vino, que es el primer promotor del mecanismo de cómo revelar a Dios en este mundo, de cómo descubrir nosotros a Dios en este mundo, por decirlo así. Entonces viene una serie de acontecimientos que generan la familia del pueblo de Israel. Abraham vino, Isaac vino, luego Jacob vino. Y esta familia que inicialmente comienza de una manera pequeña, luego va al exilio en tiempos de Jacob vino a Egipto, y esta familia crece en Egipto. Después de más de 200 años de estar allí en el exilio, en esclavitud, salen en libertad. Dios, bendito en su misericordia, escoge a este pueblo por unas características específicas, por la voluntad de él, primero que todo, y envía a un agente especializado en asuntos internacionales, que fue Moshe Rabenu, y Moshe Rabenu se encarga de dirigir al pueblo y de ser partícipe en los acontecimientos que iban a llevar a la salida, a la liberación del pueblo de Israel de Egipto. Eso fue hace ya 3.300 años, en el año 2448. Recordemos que al final dijimos que estamos nosotros, la cuenta de nosotros los Judim, no es como la cuenta de las demás naciones, que tienen diferentes cuentas a través de sucesos distintos que ellos dicen que sucedieron. Nosotros sabemos que la creación tiene 5.779 años, desde que Dios dijo, hágase el mundo. ¿Ya? Desde que dio 10 declaraciones y el mundo se hizo. 5.779 años de la cuenta que llevamos. Entonces, desde el año 0 al año 2448, ahí en ese año 2448, ocurrió un cisma histórico, un cisma extraordinario, como no ha habido otro en la historia, que fue la manifestación de Dios, después de que el pueblo de Israel salió ese mismo año, en el 15 de Nisan, de Egipto, de esclavitud, fueron liberados, hubo una liberación allí, Dios hizo un proceso con el pueblo de Egipto, plagas, y luego se partió el mar, el pueblo salió en libertad, y 50 días después, el 6 de Sivan del 2448, fue entregada la Torá en el monte Sinai, en el desierto de Sinai, en el monte de Sinai. Dios le dice a Moshe, sube, vamos, que vamos a entregar la constitución. En ese día se constituyó el pueblo de Israel. Ya no pasó de ser una familia, algo muy personalizado, a ser un pueblo, una nación. En ese momento, cuando se le entrega la legislación, la constitución. Recordemos que hoy en día nosotros aquí estamos en el pueblo de Israel, la nación de Israel, Eretz Israel, pero la constitución de nosotros, como nación, y la constitución política, jurídica, con todos los conceptos de cómo nosotros tenemos que regir la vida, que es lo que funciona en otros países, como la constitución nacional que cada país tiene, fue dada para nosotros, para el pueblo de Israel, en Sinai. Eso se llamó la Torah. Dios ahí en Sinai, Dios habló directamente ante millones de personas, no ante una sola persona, sino ante millones de personas que salieron de Egipto, y una manifestación como nunca la hubo, y allí fue entregada la Torah. Dios dijo, esta va a ser la instrucción. Hay muchos sipurim que podemos estudiar acerca de qué sucedió ese día, pero básicamente ese día fue dada también la halajá. Ese día Dios entregó 2 Torot, 2 leyes, o por decirlo así, el compendio de todo lo que iba a representar, que era la guía para el pueblo de Israel. Está escrito en el libro de Shemot, en el libro de Éxodo, en el capítulo 24:2. Eso está en Parashá Mishpatim, la leímos hace 2 semanas. Dios dijo, sube al monte ese día, que te voy a entregar las piedras, las tablas, que se conoce como las Lujot Abrit, estaban escritas por Dios mismo. Te voy a entregar la instrucción, o sea, la Torah escrita, los 5 libros de Moisés, y te voy a entregar la misbah. Así está escrito. 3 cosas dijo, te voy a entregar. Entonces, las tablas, sabemos que son las tablas. Moshe está 40 días, después de 40 días baja, estas fueron las que rompieron al Lujot Abrit. Entregó la Torah escrita, o sea que Dios le dictó a Moshe lo que tenía que escribir, lo que había acontecido hasta ese momento. Y que lo que nosotros conocemos como los 5 libros de Moshe, o sea, obviamente que todavía no habían ocurrido todos los sucesos que habían ocurrido hasta los 40 años, hasta la entrada a la tierra de Eretz Israel, hasta la conquista de Eretz Israel, pero hasta lo que había ocurrido, Dios le dictó a Moisés, esa es la Torah escrita, Torah Sheviktav, que se conoce como Torah escrita, Katav,
Y entregó también, dice, la misbah. La misbah es lo que los sabios dijeron, esto fue la Torah oral, que es la gran confusión que tienen las naciones, o que tienen algunos, también dentro del pueblo de Israel, que dicen, no, la Torah escrita, algunos hoy hasta en día creo que se denominan caraitas. En tiempos de la Gemara fueron los Dokim, los saduceos, esa gente que se confundió y que decía que solamente tiene validez la Torah escrita, los 5 libros de Moisés o la Biblia. No, nosotros tenemos que, sabemos que la Torah oral fue dada, de acuerdo a este pasuk, a este verso que está en el libro de Shemot es Éxodo 24:2, dice, Dios entregó estas cosas directamente a Moshe. Moshe estuvo 40 días después del 15, después del 6 de Sivan, subió 40 días, estuvo allá, no comió ni bebió, dice, estuvo allá. ¿Qué hizo 40 días? No solamente escribir, recibió todas las explicaciones. Entonces tenemos que en ese día fueron entregadas, en ese periodo de tiempo, fue entregada la Torah escrita, Torah Shebiktah, que está escrita, son los 5 libros de Moisés, y la misma, o sea, la Torah oral, Torah Shebealpe. Esta sin esta no pueden existir. Son dos partes de una sola cosa, de una sola. La Torah Shebealpe es la explicación de la Torah escrita. Sin la una no se puede entender la otra. Entonces, de la Torah escrita y este compendio, de esta simbiosis, de estas llaves que Dios nos entregó en el monte de Sinai, por fortuna, Baruch Hashem, dio sentido a toda la creación. Aquí nosotros entonces vamos a ver que se desglosan todas las leyes, la jurisprudencia para nosotros, que rige hasta el día de hoy, para nosotros afortunadamente, para el pueblo de Israel y también para los no judíos. Baruch Hashem, esto también cómo se comprueba, está escrito en el Masejet Makot. El Masejet Makot es un tratado también de la Torah oral, del Talmud. Dice allí Rabbi Simlai, dijo, hay un pasuk en la Torah donde nosotros podemos saber cuántos mandatos hay en la Torah. Estamos hablando solamente de la Torah escrita. Dijo Rabbi Simlai ahí en el Masejet Makot. Dice, está escrito en la Torah, Torah Sibalanu Moshe Keilat Jacob. O sea, ¿qué traduce esto? Dice, Torah Sibalanu trajo para nosotros, entregó, ordenó para nosotros Moshe, Morashá Keilat Jacob. Esto es una herencia para la congregación de Jacob. Entonces, Torah, la palabra Torah, explica la Gemara, está compuesta de 4 letras. Tav, Vav, Resh, Hei. Estas 4 letras tienen un valor. La Tav vale 400, la Vav vale 6, 406, la Resh vale 200, serían 606, y la Hei vale 5. Todo en total suma 611. Ha sido generalizado y hoy en día sabemos que son 613. Entonces, ¿dónde quedaron los otros dos? No, los otros dos fueron las 2 dicciones que nos entregó Dios mismo en el monte de Sinai cuando dio los 2 primeros mandatos. Esos fueron dados directamente por Moisés, por Hashem Yitbaraj, por Dios bendito. Los otros 613, como dice el pasuk, Torah Sibalanu, Moshe. Torah Sibalanu Moshe, Morashá Keilat Jacob. Entonces, la Torah fue entregó para nosotros, ordenó para nosotros Moshe. ¿Qué significa Torah? Torah 611. Y los otros 2 que Dios fueron directamente dados por Dios, suman 613. Ya, entonces aquí, de esos 613 mandatos que tenemos en la Torah, ya vamos a ver que nuestros jajamim, con la Torah escrita también, vinieron y Dios entregó mismo también la aclaración de cómo tenían que cumplirse, llevarse a cabo todos estos mandatos que nos dieron. Entonces, de aquí vamos a ver en el próximo shiur, vamos a transmitir qué pasó con esta Torah oral y qué pasó con esta Torah escrita. Ya, cómo ambas funcionan y cómo a través del tiempo nuestros jajamim desglosaron las diferentes maneras de estudiar y de comprender qué fue lo que Dios nos dijo en este compendio de ley, o en este compendio de sabiduría que afortunadamente hasta el día de hoy tenemos. Baruch Hashem, es muy grato poder compartir con ustedes y volver a tenerlos en contacto. Espero que nos veamos pronto y vamos a seguir. Quedan pendientes entonces que vamos a ampliar. Esto también tiene que ver porque si vamos a hacer un programa de Kashrut, obviamente que el Kashrut es técnicamente alajá completa, y entonces ya vamos a entender de dónde salió la alajá.
También esperamos que podamos ampliar también el programa de el año de ciclo judío y así también entender mejor cómo funciona el tiempo a través del año y qué situaciones se presentan y cuál es la energía que se presenta en cada mes con las festividades y los eventos que se presentan y cómo eso se relaciona y cómo eso influye sobre nuestra vida a nivel mundial, a nivel cósmico. Un abrazo grande para todos. Shalom, shalom. Feliz resto de día, de semana y de mes. Bye.